Hola niños, en esta diapositiva les vamos a presentar la retroalimentación para la primera prueba formativa de lenguaje. Los contenidos de esta prueba son textos no literarios, combinaciones, uso de mayúscula y comprensión lectora. Comencemos niños hablando de la carta. La carta es un mensaje del emisor enviado a un receptor. Esto quiere decir que se entrega un mensaje de una persona a otra. Recuerden niños que el emisor es quien envía la carta y el receptor es quien la recibe. Toda carta debe contener lo siguiente: lugar y fecha, el momento en que se escribe y dónde se escribe esta carta. Después sigue el saludo, el cuerpo de la carta, luego viene la despedida y luego nombre y firma de la persona que envía la carta. Entonces, niños, la carta se divide en 5 partes. En el ejemplo lo vamos a volver a ver para que lo entiendan mejor. Niños, en este ejemplo podemos ver con más claridad cada una de las partes de la carta. En primer lugar está el lugar y fecha, en este caso Santiago. La carta se escribió entonces en Santiago y se escribió el 3 de julio del 2009. Luego viene el saludo, que está en verde, donde dice querida Rosita. ¿A quién entonces se le está escribiendo la carta? Es a Rosita. Luego viene el cuerpo de la carta y a continuación la despedida y nombre y firma. En este caso quien escribe la carta es Camila, quien acá se está despidiendo. Otra cosa importante, niños, es la información que debe contener el sobre. ¿Por qué es tan importante? Porque si no llevara la información, esta carta no llega al receptor. Por eso debe contener siempre el nombre de quien la escribió y el nombre de quien la va a recibir, la dirección y la ciudad, para que la carta pueda llegar a destino. Pasamos, niños, ahora a la receta. ¿Qué es la receta? Es un texto instructivo. ¿Por qué se llama instructivo? Porque a mí me va a dar instrucciones. En este caso, las instrucciones son para preparar un plato. Ya la receta también lleva indicaciones e ingredientes. También la receta se divide en partes, en este caso en 3 partes súper importantes. La primera es el título. Con el título yo voy a saber el nombre del plato, qué es lo que voy a preparar. La segunda parte son los ingredientes. Los ingredientes a mí me dicen qué es lo que yo voy a ocupar para preparar esta receta. Y la tercera parte son las instrucciones. Es el paso a paso que yo voy a seguir para poder preparar el plato que a mí me gusta, ¿cierto? Además, la receta me entrega otro tipo de información que es igual de importante. Por ejemplo, el tiempo que yo me voy a demorar en preparar este plato, para cuántas personas lo puedo preparar, y generalmente también la receta lleva una foto para yo tener una referencia de cómo me va a quedar esta preparación. Niños, si ustedes quisieran escribir una receta, ¿cómo lo harían? Lo primero que deben hacer es definir qué plato es el que ustedes van a querer preparar. Me imagino que cada uno querría preparar su plato favorito, ¿cierto? La comida que más les gusta. Luego de tener claro cuál es la preparación que yo voy a hacer, ustedes tienen que hacer una lista con todos los ingredientes que se van a utilizar en esta preparación. Y por último, entregar las instrucciones del paso a paso de cómo preparar este plato. Acá, niños, tenemos un ejemplo de receta. El título me dice que lo que voy a preparar son panqueques con fresas y leche condensada. Luego vienen los ingredientes. En este caso tengo que utilizar 3 panqueques, 5 fresas,
y una lata pequeña de leche condensada. Y por último está la preparación, en donde esta receta me indica el paso a paso para llegar a este plato exquisito de panqueques con fresa y leche condensada. Niños, pasamos a otro tipo de texto que es la noticia. ¿Para qué nos sirve la noticia, niños? Nos sirve para informarnos sobre un suceso novedoso, sobre algún acontecimiento importante que haya ocurrido en algún lugar. Y es tan importante que debe ser de conocimiento para todas las personas. Una noticia siempre, niños, debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué ha ocurrido? ¿A quién le ha pasado? ¿Cuándo y dónde ha tenido lugar? ¿Cómo y por qué ha sucedido? La noticia, niños, también se divide en partes. La primera parte es el titular. En el titular yo voy a saber lo más importante, de qué se va a tratar esta noticia. Luego, la siguiente parte es la bajada o subtítulo. Es un texto muy cortito que me va a adelantar algunos pormenores del contenido. Luego viene la entrada, que es el resumen de la noticia y responde a las preguntas básicas. Y por último, el cuerpo, que es el texto en donde me narrarán, me van a contar los acontecimientos en orden de importancia. Siempre en el texto va a ir primero la parte más importante, es lo primero que me van a contar. Ya, niños, como pueden observar, acá tenemos un ejemplo de noticia. Como ven ustedes, en el titular que indica la flecha, el titular sería acá: descubren ciudad más antigua de Europa. Eso es lo más importante, de eso va a tratar esta noticia. Luego viene la bajada o subtítulo. En este caso dice: los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Recuerdan que la bajada es la que me adelanta algunos pormenores del contenido. Me da como indicios, como pistas de qué se va a tratar esta noticia, ¿ya? Luego viene lead o entradilla, o entrada, también le podemos decir entrada. ¿De qué se trata la entrada? Como lo hablamos en la diapositiva anterior, la entrada a mí me resume la noticia y responde las preguntas básicas de las que habíamos hablado. Y luego, por último, viene el cuerpo de la noticia. Otro contenido, niños, que va a entrar en esta evaluación es el uso de la mayúscula. Vamos a explicar un poquito cuáles son las palabras que se escriben con mayúscula. Por ejemplo, la primera palabra de un escrito y la que vaya después de un punto. En el caso, por ejemplo, acá de las oraciones, ustedes saben que cada vez que comenzamos una oración, comienza con mayúscula y termina con punto, ¿cierto? En este caso, la oración es: María compró unos lindos zapatos. También usamos mayúscula cuando escribimos nombres o apellidos. Por ejemplo, el nombre de cada uno de ustedes, el apellido de cada uno de ustedes también. En este caso, Valentina, Carlos, como apellido Sepúlveda González. También utilizamos mayúscula cuando escribimos nombres de ciudades o países. Como por ejemplo, Talca, la ciudad en la que vivimos; Chile, el país en el que vivimos. ¿Ya? Cada vez que escribamos el nombre de una ciudad, entonces, o de un país, lo haremos con mayúscula. También los nombres de los ríos, los nombres de las calles, los nombres de las montañas se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Río Nilo, Cordillera de los Andes, calle San Alfonso. Niños, también en la prueba tendremos una comprensión lectora. La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee. Lo que vamos a hacer ahora es darle algunas sugerencias para mejorar la comprensión lectora y que así en la prueba puedas irle súper bien. Número 1. ¿Qué es lo que debemos hacer? Relacionar el texto con el conocimiento previo.
O sea, relacionar la información con sus propias vidas. ¿Recuerdan cuando leemos texto a veces en la sala de clases y las comentamos y ustedes me dicen, profesora, yo fui a ese lugar, o yo viajé a la playa, o yo me fui de vacaciones al campo? Relacionan el texto que estamos leyendo con alguna experiencia, niños, que ustedes han vivido. Otra sugerencia también es hacerse preguntas. Eso también les va a ayudar a comprender el texto. Si vamos leyendo, nos podemos ir preguntando, ¿de qué irá a tratar este texto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Habrán más personajes a lo largo de esta historia? Nos podemos ir haciendo múltiples preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor el texto que estamos leyendo. También nos ayuda a realizar inferencias. ¿Qué es esto? A medida que avanza el texto, nosotros vamos extrayendo algunas conclusiones, vamos imaginando, niños, lo que va a suceder. ¿Recuerdan que a veces leíamos textos en la sala de clases y parábamos? Decíamos, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen ustedes? Les preguntaba yo, ¿qué va a suceder? ¿Cómo sigue esta historia? Eso también le ayuda a tener una mejor comprensión. Determinar las ideas. También es importante identificar las ideas principales de un texto. Cuando nosotros leíamos alguna historia y yo después preguntaba, ¿de qué trata este texto? ¿De qué trató este texto? Y muchos levantaban la mano y querían opinar porque tenían claro cuál era la idea principal del texto que leíamos, ¿cierto? Y por último, visualizar. Cuando ustedes están leyendo algún cuento, algún texto, es súper importante ver las imágenes que trae este texto, porque eso nos ayuda a construir un significado. Si este texto no tiene imágenes, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, niños? Nosotros podemos dibujar lo que más nos gustó del texto, dibujar de qué se trató este texto, o simplemente imaginar, a medida que vamos leyendo, imaginar qué es lo que va sucediendo. Podemos en nuestra imaginación también armar un personaje, ¿cierto? Y hacer múltiples cosas solamente con la imaginación. Para eso, niños, tenemos que estar muy concentrados en la lectura. Niños, ya teniendo conocimiento de todas estas sugerencias, podemos mejorar mucho nuestra comprensión lectora y se nos va a facilitar cada vez que leamos algún texto, responder las preguntas y entenderlo de mejor manera. La idea es que en esta prueba que trae comprensión lectora, ustedes lo puedan hacer sin ningún problema. Ojalá, niños, estos consejos les ayuden. Bueno, niños, me despido esperando haber aclarado todas sus dudas y les deseo mucho éxito en la próxima evaluación. Nos vemos pronto.